saludos, intrépidos viajeros de la galaxia. En esta nueva odisea literaria, nos sumergiremos en las páginas de Maestro y Aprendiz, una narrativa que arroja luz sobre la dinámica única entre Obi-Wan Kenobi y su maestro Qui-Gon Jinn. Viajaremos a los días de la Orden Jedi, explorando las lecciones, desafíos y aventuras que forjaron el destino de estos dos personajes emblemáticos de Star Wars. ¿Están listos para explorar la fuerza de la mano de Galaxia Sonora? Acompáñennos en este viaje épico. Capítulo 25. Después del evento en el domo de la capital, el palacio se volvió helado, pero de un modo que no tenía nada que ver con las corrientes de aire o los intensos vientos que venían del mar. La princesa Fanry parecía ajena a cualquier conflicto, pero la ira de Rael Averross había dejado de ser acalorada para volverse fría. Por su larga experiencia con él, Qui-Gon sabía que ese era un cambio peligroso. Si no me necesitara para ratificar el tratado de gobernanza en 2 días, pensó, nos arrojaría del palacio esta misma noche. Y cegaramente Rael sospechaba que ahora la esperanza de Qui-Gon era no ratificar ese tratado. La reunión posterior con Obi-Wan en la biblioteca del palacio solo confirmó sus peores temores. Estos son los resultados oficiales del censo, le dijo su padawan mientras abría las gráficas en la pantalla de una datapad. Pero al entrar en los datos de censo locales, pude obtener otros números que sospecho son más precisos. Resulta ser que Halan Azaka estaba equivocada sobre que el 25% de los ciudadanos pijalíes viven en la luna, es más cercano al 30%. Aunque Obi-Wan hablaba en voz baja, cada palabra hacía un ligero eco en la cavernosa biblioteca revestida de mármol. Con vidrios polvosos en las ventanas, con cubos de datos anticuados y sin presencia alguna de droides residentes, la habitación mostraba signos de un uso poco frecuente. Aún así, era difícil no sentir cierta paranoia de que alguien pudiera estar espiándolos. Rael Averross, Halan Azaka, los misteriosos guardias de negro, todos ellos tendrían razones para querer escuchar lo que decían los Jedi y para planear una intervención si no les gustaba lo que oían. Además, había un traidor en el palacio. Qui-Gon se rascó la barba, como hacía con frecuencia cuando estaba profundamente concentrado. En otras palabras, este tratado le concede el voto a un 70% de las personas en el sistema de Pijal, en tanto que deja casi sin representación alguna al otro 30%. Exactamente. Y eso sin tomar en cuenta a los esclavos. Obi-Wan presionó la datapad para que aparecieran los datos holográficos. En cuanto al papel que tiene la corporación Xerca en Pijal, todo lo que nos dijeron es cierto. Averross no comenzó el proceso de permitir que Xerca se apoderara de tantas partes del gobierno, porque han estado aquí durante generaciones, pero definitivamente sí lo aceleró. Y, en efecto, la frase acerca del sol que preserva a la luna resulta legalmente obligatoria en un sentido muy permanente. El tratado de gobernanza establecería el monopolio de Xerca de manera inamovible. Puedo comprender que Averross no haya sabido el poder tradicional de esa frase, pero lo que no puedo entender es por qué permitió que alguien más redactara la Constitución y mucho menos que haya sido alguien de Xerca. Sin embargo, lo hizo por lealtad a la princesa. Qui-Gon se seguía sintiendo culpable de las muchas fallas que había cometido como maestro de Obi-Wan, pero cuando menos no lo había asfixiado con mentiras, como Rael lo había hecho con Fanry. Los actos mismos que Rael pensaba que beneficiaban a la princesa eran los que enlodarían de corrupción a su gobierno y a su planeta. La voz de Obi-Wan lo sacó de su ensimismamiento. ¿Cómo debemos proceder, maestro? Empezaremos comunicándonos con el Consejo Jedi, indicó Qui-Gon. Era extraño pensar que pronto llegaría el día en que él sería a quien contactaran otros Jedi para pedirle consejo. Que su juicio tomaría precedencia por encima del de los individuos que estaban en el lugar de los hechos y lidiando directamente con los problemas. Yo me ocuparé de eso. Tú ve a descansar. Fue un día difícil para ti. Todavía me estoy sacudiendo el polvo de la ropa, le confesó Obi-Wan. Nunca tuve tantas ganas de darme un baño. Podía bromear sobre casi haber muerto en ese precipicio apenas 6 horas después de ocurrido y Qui-Gon se dio cuenta de nuevo del buen padawan que había tenido y de la vergüenza que sentía de que no pudieran llevarse bien. Justo antes de que el chico llegara a la puerta, el maestro lo llamó. ¿Padawan?
Obi-Wan volteó para escucharlo. Lamento haberte obligado de nuevo a otra tarea relacionada con una biblioteca. En comparación con estar colgado de un tronco con todas mis fuerzas, respondió con una amplia sonrisa, la investigación no está nada mal. Lo que eran las primeras horas de la noche en el Palacio de Pijal era la mitad de la noche en el Templo Jedi y solo había un miembro disponible con el que se pudiera hablar de inmediato, pero era aquel cuyo juicio tenía más probabilidad de ser definitivo. Perturbadores, dijo Yoda. Con la canciller Kaj debo hablar. Por supuesto. Kaj habría revisado el tratado, pero no habría entendido el significado pleno de esa frase ritual, de modo que no se hubiera dado cuenta del problema que causaría. ¿Cree que se retractará del tratado? ¿O que cuando menos se asegurará de que se introduzcan enmiendas? Yoda bajó las orejas. Difícil decirlo. Lista para retirarse la canciller está. Rodeada de ministros, intereses empresariales y otros que desean su influencia en los últimos días de su gobierno. Las complicaciones de este asunto de presentársele no fáciles serán. Es necesario hacer algo, indicó Qui-Gon. Sinceramente no puedo representar a la República en la ceremonia, a menos de que se cambie el tratado. Cuidado, Qui-Gon. La imagen holográfica de Yoda parpadeó un momento mientras el pequeño maestro Jedi se acomodaba en su sillón Bol. Poner en peligro el corredor hiperespacial no debes. ¿El corredor? Maestro Yoda, perdóneme, pero ¿está dándole prioridad a los beneficios de las corporaciones por encima de la gente de Pijal? Desde hacía mucho tiempo, Qui-Gon pensaba que el Consejo estaba en peligro de perder de vista su propósito, pero esto demostraba mayor frialdad de la que pudo haber imaginado. Yoda se irguió y levantó las orejas. A los planetas aislados desde mucho tiempo salvará el corredor. Pobreza y hambruna enfrentan esos planetas. Aunque la vida les cueste, ¿salvarás a Pijal? ¿A la fuerza así servirás? Perdóneme. Me precipité. Además, Qui-Gon sabía que lo había hecho por su enojo reprimido contra Yoda por votar en su contra. Esto era indigno de ambos y se esforzó en apartar ese sentimiento. Sin embargo, sigue existiendo el problema esencial. No podemos descuidar a otros para salvar a Pijal, pero, al mismo tiempo, no podemos descuidar a Pijal para salvar a otros. Razonar con Averroes no puedes, dijo Yoda en un tono que sugería su larga experiencia. Esta tarea pensamos que le ayudaría. Siempre solo se sintió juzgado y considerado incapaz. Pensamos que como regente no lucharía más por lograr estatus. Su orgullo alimentaría, pero solo avivó sus debilidades. Qui-Gon pensó de nuevo en el sonriente joven que se había parado ante él cuando entró a su primera batalla. En aquel entonces, Rael Averroes le había parecido el caballero Jedi más valiente y mejor que podía producir la orden. Qui-Gon era demasiado joven como para ver las grietas que demostrara su bravuconería, el dolor que ni toda la guía de Dooku ni todos los logros de Rael habían sido capaces de borrar. Y que, en efecto, sería capaz de vender a los ciudadanos como esclavos. Lamentable esto es, coincidió Yoda. Qui-Gon recordó las palabras de Ra-Arabik, ¿de qué sirve tener a la República? Debemos ponerle fin a esto, dijo. Yoda negó con la cabeza. El destino del tratado no nos corresponde decidir. No hablo del tratado, sino de la esclavitud. Qui-Gon entrelazó las manos al frente y dejó que su túnica las ocultara, a la manera más formal en que un Jedi se dirigía a otro. ¿Por qué permitimos que florezca esta barbarie? La República puede usar su influencia para promover la abolición en los incontables sistemas donde prospera esta práctica. ¿Cómo podemos negarnos a hacerlo? Yoda permaneció callado por unos instantes antes de continuar. ¿El planeta Uro conoces tú? Devorar a sus niños débiles es su práctica. Son arácnidos y sus instintos son irrefrenables. ¿Y qué dices de BYSS? Cuando Qui-Gon negó con la cabeza, Yoda prosiguió. Cuando sus ancianos se vuelven demasiado viejos para regenerarse a golpes, los matan los Avisim para sus recursos conservar. La paciencia de Qui-Gon empezó a agotarse. Esto no se refiere a imponer la ética humana sobre las especies no humanas.
Es algo que los humanos se hacen unos a otros y que es una atrocidad a la que deberíamos ponerle fin. ¿Deberíamos? Ni la canciller, ni el Senado Galáctico, ni siquiera los habitantes de la República, sino los Jedi. Yoda golpeó el suelo con su bastón de Himer. ¿Gobernar tú quieres? Peligroso esto es en aquel que entrará al consejo. Peligroso esto es en cualquier Jedi. Qui-Gon lo sabía y en cierto grado lo aceptaba como una verdad. Pero, por el otro, si no defendemos lo que es correcto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué existimos? Muchas maneras hay de servir a lo correcto, replicó Yoda. Dentro de nuestras obligaciones trabajamos y hay mucho bien que hacer podemos. Hacer lo otro, reemplazar el juicio de la República con el nuestro, es los errores del pasado repetir. Así que mejor cometemos errores diferentes en el presente, pensó, pero se guardó de decirlo. Una cruzada galáctica contra la esclavitud más allá del alcance de la República necesitaría ser mayor que un solo caballero Jedi furioso. Pero la esclavitud en Pijal, eso sí estaba dentro de sus obligaciones y no la toleraría. ¿Hablará con la canciller lo más pronto posible? Fue lo único que respondió. Yoda asintió. Bien tú hiciste en las deficiencias del tratado revelar. Los elogios de Yoda eran escasos y Qui-Gon intentó derivar satisfacción de eso, pero de todos modos le resultó difícil dormir esa noche. Estaba en el Cáliz Celestial, el anfiteatro curvo para los antiguos dioses dentro del Palacio Pijalí. Era el sitio para la ceremonia del tratado que estaba por comenzar. Fanry caminaba hacia él con su resplandeciente vestido blanco y su brillante cabello rojo suelto, lo cual hacía que su ropa destacara más contra el azul oscuro del piso del cáliz, y toda la situación se volvió una locura, un desorden que Qui-Gon no podía entender. La gente gritaba. La ministra Ord trataba de cruzar a empujones entre la multitud en dirección al altar. Rael gritó, no, Fanry. Qui-Gon elevó su sable de luz, dispuesto a atacar, ¿pero a qué? ¿A quién? Algo tenía que hacerse. Qui-Gon abrió los ojos. Estaba acostado en su cama, lejos del cáliz celestial, y sintió como si hubiera viajado en el tiempo y de regreso. Los sucesos por venir eran más reales para él que las sábanas, el colchón y el sonido de su propia respiración. Es otra visión que me concedió la fuerza, pensó. No. Más de la misma visión. Otro ángulo. Una perspectiva más profunda. Tal vez. O quizás solo estaba soñando. No había manera de saberlo, ¿o sí? Se puso su túnica y caminó con prisa hacia los corredores del palacio. A estas horas de la noche estaban totalmente desiertos, excepto por un droide astromecánico que farfullaba de camino a sus tareas. Los pies de Qui-Gon, que llevaba todavía descalzos, estaban fríos por los pisos de mármol y, cuando pasó junto a las ventanas, pudo oír el suave correr de las olas. Durante su primer día en Pijal, Rael les había informado a él y a Obi-Wan los detalles de la ceremonia, indicándoles dos puertas enormes, aunque sencillas, al final del salón de recepciones de palacio. Daban hacia un túnel que llevaba directamente al cáliz celestial. Se les abría solo cuando el monarca iba al cáliz para una de las ceremonias importantes que ocurrían solo 2 o 3 veces durante el curso de un reinado. Por suerte, las bisagras se mantenían aceitadas. Mientras caminaba por el túnel, 2 droides centinelas que tenían logos de Exerca lo revisaron con un escáner. No estaban programados para hacer preguntas, sino solo para reconocer a los individuos previamente aprobados y atacar a los demás. Qui-Gon sintió alivio de que ya lo hubieran anotado dentro del sistema y de que el mal carácter de Averross no lo hubiera llevado a borrar su nombre. Todavía. El túnel era oscuro y lo iluminaban solo unos cuantos droides vela que estaban separados a bastante distancia unos de otros. Sin embargo, la carencia de visibilidad se compensaba con la audibilidad. Qui-Gon escuchó, delante de él, otros pasos que venían en su dirección y se alistó poniendo una mano en la empuñadura de su sable. Una mujer gritó atemorizada y luego lanzó una grosería. «Murciélagos sagrados, ¿qué hace usted aquí? ¿Ministra Ord?» El maestro avanzó para poder verla. Todavía tenía puesto el mismo vestido color bronce que llevaba antes esa misma tarde.
Le podría hacer la misma pregunta. Estoy volviendo a revisar los procedimientos de seguridad, respondió molesta. Es un trabajo demasiado importante como para dejárselo a los droides de Exerca. Coincidió totalmente. Todavía no responde mi pregunta, dijo la mujer al mismo tiempo que cruzaba los brazos al frente de su pecho. ¿Qué hace aquí? Quería ver por mí mismo el cáliz celestial antes de la ceremonia. Le pudo haber pedido a cualquiera que le diera un recorrido durante el día, respondió Ort. Eso le permitiría darse una mejor idea y tener una mejor visibilidad. Pero como quiera. Apresuró el paso para regresar a palacio, satisfecha en apariencia con la explicación del Jedi. Qui-Gon se preguntó si debería sentirse satisfecho con la respuesta que ella le dio, pero continuó hasta que llegó a otras puertas, labradas en la misma piedra blanca y lisa que había en los acantilados junto al mar. Se abrieron fácilmente al tocarlas y revelaron el cáliz celestial con toda su gloria. Qui-Gon lo había visto antes. El dorado alrededor de los bordes inferiores del techo abovedado, el altar octogonal, la disposición de asientos alrededor, cada detalle coincidía. Al bajar la vista hacia sus propios pies descalzos, pudo ver las baldosas de color azul brillante. Era exactamente así en mi sueño, se dijo, y luego se dio cuenta. Lo que había experimentado no era un sueño, era una visión. Y así, llegamos al fin de otro capítulo en nuestro recorrido por las estrellas con Maestro y Aprendiz. La conexión entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn nos ha brindado una visión única de los cimientos de la Orden Jedi. Agradezco tu compañía en este viaje y espero que hayas disfrutado explorando las lecciones y desafíos que han dado forma a estos personajes icónicos. Si este viaje te ha intrigado, te invito a sumergirte en más relatos en Galaxia Sonora. No olvides suscribirte y activar la campana para acompañarnos en futuras aventuras. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima y que la fuerza te guíe siempre.